Mis apreciados amigos y hermanos en Cristo, que el Dios Todopoderoso les bendiga y tengan un feliz y bendecido sábado. Les saluda su hermano en Cristo Emilio Castillo y me da un gusto nuevamente compartir con ustedes después de mucho que no aparezco. No es que no queramos, sino como todos con responsabilidades y eso. Pero aquí nuevamente quiero darles una información que quizás para muchos hermanos adventistas será algo nuevo. De hecho, si no es adventista y les llama la atención, puede quedarse y a ver y si quieren pues aprender con mucho gusto nos puede escribir. Y bueno, si no, pues está igual en toda la libertad de no ver este video. La verdad quiero compartir una información, no tanto será un sermón, no me quiero extender mucho, pero sí dar a conocer más luz histórica pionera sobre la deidad que dará mucho de qué hablar, me imagino. De hecho, quiero agradecer enormemente a mis hermanos Esteban Ursúa, al hermano Uciel Iván, Ronaldo Leiva, Idenley Rodríguez, eh, al hermano Sergio, entre otros hermanos que, bueno, al igual que este servidor, son defensores de la Trinidad bíblica o deidad, pues bíblica, y por seguir compartiendo, pues, estas investigaciones. Ya llevamos más de 10 años compartiendo, ¿verdad?, esta temática sumamente importante. Y bueno, así llevando la verdad en cuanto a esta temática sobre las creencias, ¿verdad?, de nuestros pioneros. De igual forma he visto y leído los poderosos materiales que mis hermanos, pues que mencioné hace un momento, en defensa de la deidad han compartido. Y me gozo, ¿verdad? Me gozo en que esta verdad siga avanzando. Y para muestra, el Señor nos sigue dando estas gemas que nos aclaran el entender del movimiento adventista en su comprensión de la divinidad o Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabiendo, ¿verdad?, que esta palabra, Trinidad, es controvertida en el sector obviamente no trinitario. Hay adventistas, de hecho, que aunque defienden la verdad de las tres personas distintas, no admiten esta palabra extrabíblica tampoco, ¿verdad? Pero, bueno, no es tanto lo que queremos hablar en esta ocasión. Eh, Bien, como pueden ver en pantalla, el título que estaremos viendo, la asombrosa carta de Joseph Harvey Wagoner para Jaime White sobre la personalidad del Espíritu Santo. La asombrosa carta, una carta sumamente interesante. Eh, ya hace algún tiempo conocí esta carta, eh, la había leído, pero no tenía en sí la fuente directa de donde podría extraer esta carta para verla originalmente, ¿verdad? O sea, la fuente fidedigna. No la había compartido por eso. Ya la conocíamos pues hace ya varios años, pero quería tener la, la fuente donde ustedes mismos pudieran acceder y verificar esta información de primera mano, que pudieran también tenerla y descargarla, ¿verdad? Para que así pues no le echen cuento de que este es un invento que nos estamos haciendo. Es una carta sumamente reveladora y esperamos en el Señor que pueda despertar a más de un amigo o a más de un hermano antitrinitario, porque viniendo de uno de los pioneros, como a ellos les gusta decir, a los antitrinitarios, de la primera hora, entre comillas, porque a ellos les gusta decir esto y sostener que creen como ellos creían precisamente y que sostienen las creencias de los pioneros y que la iglesia hoy en día se ha separado, según ellos, de las creencias pues de los pioneros. Pero lamentablemente, con esta información que quiero compartir, la realidad, una vez más, es otra.
Y la realidad es que son ellos los que se han alejado y están en contra de las creencias pioneras. Porque ya ni con los yearbooks, que, que de hecho vamos a ver que esta carta pues es de 1879, previo a que se publicaran los anuarios, porque el primer folleto precisamente fue publicado en 1879, en esa misma fecha, y luego se volvió a reimprimir por un folleto de Jaime White en 1884. Así que esta carta es antes de que se publicaran las creencias que estos, de las cuales tanto hacen alarde, ¿verdad? Los yearbooks. Así que vamos a analizar un poco esta carta. Voy a abordar precisamente esta carta para que sea del conocimiento de cada uno de los que nos están escuchando. Quise hacer este video para que sea un poco más eh, entendible, ¿verdad? Para que podamos ver algunos puntos que quizás por escrito se haga un poco más largo y tedioso leer, aunque seguiremos compartiendo pues esta información también. En la descripción, de este video, de igual forma voy a dejar un link para que puedan acceder a la traducción que vamos a compartir. Entonces, mis hermanos, proviniendo de este pionero, pues es muy interesante que podamos compartir, porque este fue uno de los que estuvo al inicio del movimiento adventista. Y por 37 años trabajó, ¿verdad?, en el ministerio como evangelista. Joseph Wagoner trabajó también como editor, autor y organizador, como administrador del movimiento adventista, ¿verdad? Entonces, vamos a la carta de una vez. Vamos a la traducción. Bueno, aquí está la página del Ellen White Estate. Este es el sitio oficial de donde pueden observar que está la carta. Ahí está, es la primera página, julio 28 de 1879. Y son cuatro imágenes de esta carta que son para Jaime White, el esposo de Elena G. de White. Aquí pues voy a las descargué para colocarlas pues en esta diapositiva completa. Su original, como pueden observar, aquí está la primera parte. La segunda página sería esta. Luego hay una cuarta página muy interesante, y la última había resaltado algunas partes también que ahora veremos, sumamente interesante, para que vean que todo está escrito aquí, que no hemos anexado, colocado absolutamente nada. Es tal cual como está en su original, ¿verdad? Y acá resalté algo más en la última página, que ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Ok, ahora sí vamos a ver lo que es la traducción de esta carta. La traducción de esta carta. Ok, vamos a ver. Carta de Joseph Harvey Wagoner a James White, Oakland, California, 28 de julio de 1879. Ok, no quiero leer todo este párrafo para ahorrar un poco de tiempo. Solamente quiero mencionar de qué trata, ¿no? Porque este primer párrafo es puramente de asuntos administrativos y logísticos de la obra adventista en California. No tanto aborda teología. Es una carta de trabajo entre los líderes adventistas, coordinando de forma bastante calculada cómo manejar la permanencia del hermano Haskell. Y aquí lo resalté. Quiero mencionar y no pasar por alto que Haskell es considerado uno de los pioneros que estuvo entre las primeras horas del movimiento,
tal y cual como lo menciona la mensajera del Señor. Él lo menciona como uno de los pioneros pues que estuvo pasando, ¿verdad?, por esas primeras pruebas que afrontó el movimiento, ¿verdad? Y que es parte de esta experiencia del movimiento temprano también. Aunque pues era joven, más joven obviamente que Joseph Wagoner y que James White. Pero aquí pues esta primera parte destaca precisamente el cuidado pues que la invitación a quedarse pareciera venir del pueblo y no de la jerarquía. O sea, antes de que Wagoner pase al tema teológico que le interesaba realmente plantear, él pues aborda estos asuntos administrativos para luego hablar acerca de lo que queremos tocar y de lo que él aborda, que es la personalidad del Espíritu Santo. Un tema en el cual él había guardado silencio, pero que ahora, debido a una carta de Jaime White, él ahora también en el panorama un poco más claro y publica en esta carta pues su parecer, ¿verdad?, en cuanto a esta temática. Entonces, vamos a la segunda parte de la primera página de la carta. Este es el primer párrafo apenas. Y nos dice, aquí, vamos a entrar de lleno. He pensado bastante sobre el asunto que usted escribió, aunque he estado demasiado ocupado para dedicarle mi atención. Pero hay una pregunta que surge en mi mente. O sea, había algo que él tenía en su mente, que lo tenía inquieto. Es sobre la cuestión de la personalidad del Espíritu Santo. Cuanto más pienso en ello, noten esta parte, y lo resalté, más me inclino a creer que la opinión generalmente aceptada es correcta. Ahora, aquí me quiero detener. Cuando dice la opinión generalmente aceptada, se refiere a la postura convencional entre los cristianos de su época, reflejada por ejemplo en el uso de los pronombres masculino él, no eso, en la versión autorizada, al referirse pues al Espíritu Santo en los pasajes pues que ahí se menciona. Y ahora lo vamos a mencionar. Pero es decir que Wagoner, aunque parte del movimiento adventista temprano, que aún no creía pues que el Espíritu Santo tuviera una personalidad, solía referirse al Espíritu como eso. Y estaba empezando a inclinarse hacia la idea de que el Espíritu Santo tiene atributos propios de una personalidad. Y esto es lo que pues él continúa diciendo. O sea, la postura que generalmente pues o era la opinión que era aceptada, es sobre la personalidad del Espíritu Santo, que tenía personalidad. Ahora nos dice aquí, no me detendré a criticar el lenguaje del testamento. Sabemos que la palabra espíritu en griego es de género neutro y en hebreo femenino. El hebreo no tiene género neutro, pero se admite generalmente que la versión autorizada tiene razón al usar pronombres masculinos al referirse al Espíritu Santo. Por ejemplo, Juan 14, 6, 17 y 26. Nosotros, y aquí puse esto, obviamente los adventistas normalmente usamos eso, it, en lugar de él. Quizás sea permisible. Wagoner, entonces, se inclinaba a creer que el Espíritu Santo sí posee una personalidad, según lo que estamos leyendo. Una postura más cercana a lo que después se consolidaría, ¿verdad?, precisamente más adelante y que se seguiría mencionando. O sea, él en su comprensión estaba viendo esto. Y aquí hay una parte pues donde él también menciona un argumento gramatical que es sumamente interesante, porque la práctica común entre los pioneros, incluyendo pues a Wagoner, era era usar eso
y para el Espíritu Santo. El lenguaje pues que refleja y refuerza la postura dominante es que el Espíritu como influencia o poder de Dios, no como una persona distinta con existencia propia al mismo nivel que el Padre y el Hijo. Pero vemos que Waggoner, siendo cuidadoso con el texto bíblico, nota una inconsistencia. Porque si el griego menciona que es neutro y el uso teológicamente correcto según ese razonamiento sería eso, pero la propia escritura en su traducción autorizada, la King James, de la cual hace referencia, y que los adventistas aceptaban como fiable en, ese, pues, en su época, usa masculino. Esto lo lleva a cuestionar si la costumbre adventista, es decir, eso, es realmente justificable solo por gramática, o si están ignorando algo que el propio texto bíblico ya sugiere, que es la personalidad. Entonces, la frase quizás sea permisible que aquí menciona en este párrafo es muy reveladora, porque no es una afirmación segura, sino una concesión tentativa. Entonces Waggoner está en tiempo real dudando de una práctica que él mismo y sus colegas habían normalizado y abriendo la puerta para reconsiderarla. Entonces, este pasaje muestra pues el momento en que un pionero, como lo es Joseph Waggoner, adventista, comienza pues a notar que su propio hábito lingüístico podría no estar tan bien fundamentado bíblicamente como asumía. Entonces, sigue diciendo el párrafo, que está resaltado al final en amarillo, pero a él se le atribuían cualidades de personalidad, como poder, inteligencia, emociones, instruye, guía, mueve a hablar o actuar, se entristece, etc. Todas estas son cualidades de una personalidad. Y ellos estaban entendiendo que la personalidad va mucho más allá, y eso es lo que hoy en día nosotros también enfatizamos, que la personalidad va más allá de lo abstracto, de lo que es tangible, de un ser físico, ¿verdad? Que es lo que hoy en día los antitrinitarios pues esto cuestionan. Si no ven un ser físico, un tercer físico, un ser o una persona física con carne y hueso, pues no pueden creer que es una persona. ¿Por qué? Porque se limitan precisamente al lenguaje que está expresado tanto en la Biblia como el espíritu de profecía acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Y al hablar también de igual forma de la personalidad de Dios y del Hijo, ¿verdad? Entonces, estas características, precisamente cognitivas, ¿verdad? Que reafirman o que prueban que hay una persona, es que tiene conocimiento, tiene intelecto, tiene la capacidad de hablar o de actuar, también de comisionar, se entristece, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, no contristáis al Espíritu Santo. Entonces, como una influencia, como una energía puede tener estas características, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Eh, entonces ellos estaban entendiendo que esto iba mucho más allá. Y era pues el debate. Pero sobre todo, somos bautizados, luego dice, en el nombre del Espíritu Santo. Y, y esto acerca del bautismo fue una de las cosas que a él más también le llamó la atención en cuanto a la postura que aquí, o a lo que él estaba entendiendo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, pues se mencionaba en el bautismo y se menciona junto en el bautismo junto con el Padre y el Hijo. Es sumamente interesante esta parte. Vamos a pasar a al siguiente párrafo. No quedé nada satisfecho con los artículos del hermano Cartwright en Sync.
hace como un año sobre este tema. Considero el estilo completamente defectuoso. Muchos de sus argumentos y especialmente sus ilustraciones me parecieron sumamente irreverentes. Es el tema más solemne sobre el que podemos hablar, según Mateo 12. Uno de esos números no lo habría distribuido en la carpa por temor a la influencia que pudiera tener sobre los incrédulos. No podía probarlo. Su intención, por supuesto, era buena. Aquí vemos que en este primer párrafo, él está hablando del hermano Cartwright, del hermano Dudley Marvin Cartwright, que fue un pionero también adventista y que de hecho publicó en estas revistas importantes del tiempo su creencia en cuanto a la Trinidad, porque él creía en la Trinidad y publicó cuando aún de hecho tanto Jaime White como John Andrews eran editores y ellos permitieron que Cartwright escribiera en esos artículos de la época que la Trinidad era parte de la verdad presente junto con estas verdades cardinales como a la ley de Dios, el sábado, el estado de los muertos, entre otras verdades pues que él precisamente conocía. Y la verdad del Espíritu Santo como una personalidad era otra verdad que él también mismo creía. Pero ahora vemos que pues él desistió, él había desistido, ¿verdad? Más adelante del adventismo y ahora pues comienza a cuestionar las creencias que obviamente él antes defendía y creía. Pero aquí vemos aquí a Joseph Waggoner que le refuta, ¿verdad? No está de acuerdo precisamente pues con estas posiciones. Y Cartwright hace unas publicaciones de 3 números que también pues están disponibles. Después veríamos pues lo que Cartwright escribió. Pero pues en cuanto a esto, Joseph Waggoner no estaba en acuerdo. Y es notable porque contradecía la posición de Dudley Marvin Cartwright, quien pues años antes había escrito artículos en Señales de los Tiempos, en 1878, defendiendo justamente lo contrario, que el Espíritu Santo no es una persona, sino una influencia que procede de Dios. Ahora, Waggoner en su carta expresa que esos artículos de Cartwright lo dejaron insatisfecho y le parecieron sumamente irreverentes en su estilo. Ok, aquí en la parte resaltada en amarillo quiero ahora seguir. Me surge la pregunta, viendo que en el rito del bautismo el nombre del Espíritu Santo se coloca junto a los del Padre y el Hijo, y que el Espíritu Santo se le da tal preeminencia en la creación, en la redención, en todo. Algo que quiero mencionar es que la mayoría de los pioneros que hoy en día pues nosotros conocemos y que citamos, cada uno de ellos creyó en la fórmula bautismal de Mateo 28:19, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos ellos llegaron a creer y se bautizaron bajo esta fórmula, incluyendo a la mensajera del Señor, porque Jaime White fue quien bautizó a la mensajera del Señor, a su esposa. Entonces, claro, esto hoy en día, pues esto es rechazado por el sector no trinitario, la comunidad no trinitaria, porque obviamente ellos hacen referencia a que somos o deberíamos ser bautizados en el nombre de Jesús, ¿verdad? Hay algunos que para no quedar mal con sus hermanos no trinitarios, pues aceptan las dos. La fórmula bautismal tal cual está expresada en Mateo 28:19 y pues la creencia que ahora pues ellos se han o han creído que es en el nombre de Jesús. Pero aquí adicional vemos a Joseph Waggoner hablando acerca de la preeminencia del Espíritu Santo en la creación. Y es interesante, ¿verdad?, que él aquí menciona la creación porque hoy en día el
antitrinitarismo pues no cree que el Espíritu Santo haya estado en la creación, porque cuando se menciona que el Espíritu Santo está en la creación, pues van corriendo a buscar la cita donde menciona de aquel verbo que estuvo moviéndose sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Haciendo referencia a Jesús. Pero quiero mencionarles que ningún pionero, y hablando de estos pioneros que ellos le llaman pioneros de la primera hora, como Jaime White, Joseph Wagoner, Uriah Smith, ninguno de ellos y otros pioneros, ¿verdad? Como Little Jones, eh, Joseph Andrews, ninguno de ellos creyó que el Espíritu Santo es literalmente la persona de Cristo. Esa es una falacia, ese es un error garrafal, teológico. Miren, los antitrinitarios sacan la publicación del historiador George Knight para decir que si hoy en día se levantaran los pioneros y se tuvieran que suscribir, ¿verdad?, a las creencias, pues se espantarían porque no se suscribirían por la Trinidad. Pero yo estoy completamente seguro que si ellos se levantaran y comenzaran a leer las publicaciones y barbaridades que estos hermanos publican, se aterrarían ellos. Se aterrarían porque se han alejado completamente de las creencias pioneras. Son ellos los que se han alejado, pero ellos creen, se han engañado creyendo de que ellos creen como los pioneros. Es interesante. Pero vamos a seguir aquí. Aquí tiene preeminencia en la creación, dice Wagoner, en la redención y en todo. O sea que él no lo sacaba de la ecuación. De sí, en su esquema, no habría colocado usted el nombre de Gabriel en el lugar que debería ocupar el Espíritu Santo. Porque al publicar esta carta, Joseph Wagoner estaba haciendo referencia a una carta de Jaime que no ha sido publicada, por lo menos no la he encontrado. Existe, pero tal vez no ha sido escaneada porque no está pues en los sitios oficiales, pero él hacía referencia en una carta donde vamos a ver que es Jaime White el que coloca precisamente estos números de primero, segundo, tercero. Y es interesante, ahora vamos a seguir mencionando eso, pero aquí él menciona que el nombre de Gabriel en el lugar que debería ocupar el Espíritu Santo. O sea que Jaime White en una publicación hace referencia al Padre y al Hijo, y que el tercer lugar pues colocaba al ángel Gabriel. Pero vemos que esto no lo digería bien pues a Joseph Wagoner. Si Gabriel no debería ser el cuarto en lugar del 3. Esto no le quitaría nada a la importancia de la obra de Gabriel, aunque pues no estaba de acuerdo, pues Joseph Wagoner no le quitaba mérito pues a la obra que estaba realizando el ángel Gabriel en el plan de la redención. No lo apartaría en absoluto de su posición como el ángel de Cristo en Daniel y Juan. Vamos a seguir con este párrafo que nos dice, este es ya parte final del segundo párrafo, entrando ya al tercero y al último. Por mucho que he estudiado este tema, y usted sabe que durante mi estudio sobre el espíritu no ha sido pequeño, y me gusta esta parte porque él no tenía poquito tiempo estudiando. Aquí nos da luz de que él tenía años, ¿verdad?, en este estudio, pero fue lo bastante sensato, ¿verdad?, en publicar pues lo que él estaba comenzando a observar por el cuidado que tenía pues precisamente de las escrituras. Durante años mi estudio sobre el espíritu no ha sido pequeño. No estoy preparado para tomar una posición definitiva. Todavía soy un estudiante o un investigador dispuesto a ser convencido por razones suficientes. ¿Ven? Que está estudiando todavía, anhelando entender con ayuda de
del Espíritu Santo, pues con ayuda de Dios, este tema. Decía él: puedo reconocer esto, y ahora noten lo que dice, que quitar al Espíritu Santo de la posición que se le asigna en las Escrituras no sería un error pequeño. Él estaba completamente cuidadoso en quitar la posición, y cuando habla de la posición, está hablando del Espíritu Santo como tercera persona de la divinidad. Esto es un razonamiento completamente trinitario, ¿verdad? Entonces, y ahora lo vamos a ver más palpado, ¿verdad? Porque no es un invento mío, no es un invento que se ha hecho la iglesia, sino que ya venía desde mucho antes que existieran las creencias fundamentales, ¿verdad? Entonces, él tenía cuidado de quitar el lugar que era pues del Espíritu Santo. Quizás, sigue diciendo, a la luz de Mateo 12, 22 al 37, y este texto es muy interesante, ¿verdad? Porque ahí precisamente es un texto que menciona, que habla sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Y es un texto que nosotros los trinitarios utilizamos para como muestra de que el Espíritu Santo es una persona distinta, ¿verdad? Hace una distinción entre Cristo y el Espíritu Santo, pero obviamente pues los antitrinitarios pues quieren refutar este hecho que, notan, los mismos pioneros están en contra pues de la postura de ellos, de los antitrinitarios actuales. Quizás a la luz de Mateo 12, 22 al 37 no se podría cometer un error mayor. Es esto lo que durante años ha impedido que yo hable con firmeza sobre el tema. Me muevo con temor donde hay tanto que inspira reverencia y asombro, ¿verdad? Él tenía mucho cuidado, ¿verdad? En este tema. O sea, era bastante consciente de la solemnidad que estaba abordando, y por eso pues se detuvo en hablar deliberadamente y en decir cosas pues que no eran acorde a la palabra de Dios. Sigue diciendo: puede ser que usted haya examinado este tema hasta que su mente se haya asentado más de lo que yo he podido asentar la mía, ¿verdad? Él era lo suficiente humilde para aceptar que, bueno, quizás este hermano como eh, eh, tiene más tiempo, ¿verdad? Podría decirse, ¿no? En el movimiento, eh, dejaba pues la puerta abierta, ¿no? A estar pues ya sea en, en error, o para seguir comprendiendo, o más que nada para comprender más lo que la Biblia dice. Si es así, me sentiría muy complacido de recibir sugerencia. Deseo luz. Entonces aquí está pues la humildad de este pionero. Pero hoy en día pues nos queremos cerrar a nuestra comprensión, ¿verdad? Y creemos pues que es absoluto. En ambas partes pues nosotros debemos tener cuidado. Considero que siempre es mejor estar firme en una postura que no estarlo, pero en un tema como este prefiero mucho más guardar silencio antes que hablar erróneamente, cuando un error es de tan solemne importancia incluso podría resultar fatal. ¿Ok? Ahora vamos a la última parte de la carta, y aquí vamos cerrando, pero es la parte más interesante. Noten lo que dice: apenas he abordado el tema de la personalidad del espíritu hasta ahora. Pero habíamos leído años, ¿verdad? Analizando, pero hasta ahora, dice Joseph Wagoner, que se sintió pues con la disposición para traerlo pues a, al relieve, a colación, ¿verdad? Públicamente. Apenas he abordado el tema de la personalidad del espíritu hasta ahora, ya que no lo consideraba práctico, y una posición reservada no podía ser seriamente reprochable. Pero sus observaciones en su carta lo acercan a un punto más práctico de lo que jamás me había parecido antes. Noten lo que dice:
sus observaciones en su carta. O sea que aquí está lo que le mencioné. Hay una carta pues de Jaime White donde él también plantea este tema y donde él aquí coloca al tercero como Gabriel. No es algo nuevo, ¿verdad? Porque los pioneros venían estudiando precisamente lo que es la obra del ángel Gabriel, como también lo hizo Haskell, ¿verdad? Al publicar El vidente de Patmos, y otros pioneros que veían pues una obra muy interesante en cuanto a la obra de los ángeles y especialmente pues el ángel Gabriel. Pero pues Jaime White más adelante pues él publica, igual llegó a entender la diferencia que tiene el ángel Gabriel en su obra y la del Espíritu Santo. Ok, entonces él aquí se refiere pues precisamente a, a la carta pues que como mencioné no ha sido publicada, pero él da fe y testimonio, él da testimonio precisamente de que esta carta pues es cierta, que esta carta es real, de Jaime White. Pues, sigue diciendo, pues si usted tiene razón en el orden, y aquí viene el orden, así, el Padre, número 1 el Padre, número 2 Cristo y número 3 Gabriel. O sea, mis hermanos, que antes de que se publicaran las creencias fundamentales, ya para tanto Jaime White y otros pioneros, el orden, número 1 Padre, número 2 Cristo y tercero, independientemente aquí Jaime White está hablando del tercero como Gabriel, vemos que ese orden no es que lo haya inventado la iglesia hoy en día, y que se introdujo este razonamiento por Leroy Fromm, o que fue por la apostasía alfa de John Harvey Kellogg, o que fue que se introdujo después de la muerte de Elena G. de White en después de 1915, o en 1931, o en San Antonio, Texas, en 1890. No, todo eso es invento antitrinitario, ¿verdad? Que se cae de su peso, porque aquí ya tanto Jaime White como Joseph Waggoner están presentando el orden, ¿verdad? El Padre, el Hijo, Cristo, y aunque aquí dice Gabriel, aquí Joseph Waggoner está claro en la posición que le pertenece al Espíritu Santo, porque luego dice, entonces la personalidad del Espíritu parecería sumamente dudosa. Pero si el Espíritu es una personalidad y es tercero en posición y poder junto con el Padre y el Hijo, entonces sería una ofensa contra el Espíritu dar incluso a Gabriel esa posición. Confieso que desearía saber cuál es lo correcto, pero al considerar la fórmula del bautismo, y nuevamente resalta la fórmula del bautismo. ¿Por qué él resalta la fórmula bautismal? Porque precisamente la fórmula bautismal presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea que él estaba validándose con lo que está escrito en la palabra de Dios. Confieso que desearía saber cuál es lo correcto, pero al considerar la fórmula del bautismo y algunas otras cosas, temería adoptar ese arreglo con la luz que tengo actualmente. O sea, él temería adoptar pues la posición de que Gabriel era el tercero en la divinidad. O quizás más bien con mi falta de luz. Y aquí quiero colocar acá abajito pues precisamente el orden, que eso es tal cual como está escrito pues en la carta, como está en el original, y donde pues Joseph Waggoner habla de la posición del Espíritu Santo, ¿verdad? Como tercero. Con razón ya más adelante, la mensajera del Señor en el deseo a toda la gente, como sabemos, escribe estas citas pues muy interesante acerca de la personalidad del Espíritu Santo y como tercero en la deidad
como también las tres personas de la divinidad, no es algo nuevo, sino que es algo pues que ya se venía estudiando, que los pioneros pues tenían en cuenta. Y vemos pues que ya es algo pues que comenzaba ya a dar más luz y más claridad en lo que es el movimiento adventista. Así que mis hermanos, quería compartir esta información. Quizás, bueno, me extendí más de lo que quise o de lo que tenía pensado, pero espero que esta información, y voy a estar compartiendo este material para que también lo puedan tener a mano y puedan seguir compartiendo esto con nuestros hermanos, tanto trinitarios como nuestros hermanos no trinitarios o antitrinitarios. Así que mis hermanos, espero que pueda ser de una bendición esta asombrosa carta de Joseph Waggoner, que pueda ser reveladora y que pueda pues ser de crecimiento espiritual para cada uno de ustedes. Maranata, Cristo viene pronto.